Presidente, muy buenos días, colegas, señores del gobierno. Un saludo a Gustavo Bolívar, que lastimosamente, problemas de conexión, no ha podido dar sus palabras en esta intervención. Asumo la vocería de la ponencia alternativa, propositiva, con cambios que hemos pasado como bancada Decentes, Colombia Humana, UP Maíz, para generar una reflexión que consideramos completamente importante, relevante y necesaria, tanto para este Congreso, de cara a la interlocución que tenemos con el gobierno y por supuesto motivados por la reflexión que está teniendo el país en este momento. Somos conscientes, por supuesto, de la vocación y el objetivo de este proyecto que estamos discutiendo. Aquí lo que estamos planteando y lo que se va a aprobar en el día de hoy es la adecuación, la redistribución de unos recursos estipulados de las regalías en unos conceptos de gasto ya preexistentes que nosotros y nosotras mismas en este Congreso aprobamos en el acto legislativo 2056 aprobado hace un par de semanas. Sabemos muy bien que por eso esta discusión es completamente acotada, y nuestra propuesta alternativa, tal como ustedes lo ven en la ponencia, por supuesto no tiene nada que ver con modificar algo más allá de lo que nos compete en esta ley que estamos discutiendo. Pero sí es necesario plantear una reflexión que propusimos vía proposiciones y que no quedaron contempladas en la ponencia mayoritaria. Y las propusimos, las pasamos, las radicamos y no quedaron, y por eso nos pareció completamente necesario, para que esa voz y esa opinión que tenemos y de la cual representamos a millones de colombianos no se quede simplemente como una suerte de constancias escritas en papel. Y eso pasa por lo siguiente: creemos profundamente que este Congreso en su autonomía, en su independencia y en su raciocinio en clave de propuestas, debería darle un mandato al gobierno de Duque y a los gobiernos que vienen, porque esto que vamos a presentar no simplemente tiene que ver con las regalías bianuales de los próximos 2 años, sino que debe orquestarse como un plan a seguir de mediano y largo plazo para los próximos 10 años. Y ese mandato debería nacer justamente de este Congreso. Un mandato que le diga al gobierno, ya sea de Duque o ya sea del que venga, la necesidad de planificar y orientar adecuadamente los gastos de las regalías por los próximos 10 años. Planificar y orientar adecuadamente los gastos de las regalías por los próximos mínimo 10 años. Y ese debemos plantear acá. Y esas líneas, esos horizontes de gasto a mediano y largo plazo debe proveer este Congreso. Será el gobierno el que implemente la política, será el gobierno el que ejecute, será el gobierno el que genere los planes, proyectos y servicios necesarios. Pero ese mandato puede salir de este Congreso y violentar los procesos de discusión y de aprobación que amerita esta ley. ¿Y en qué consisten estos 3 mandatos? Que deberían ser unos mandatos nacidos a partir de un gran pacto nacional que no solamente dé respuesta a la necesidad perentoria de poder suplir ingresos que cada vez van más cayendo de parte de las regalías, como lo vamos a explicar y que ustedes muy bien conocen, sino que haga frente tanto a la crisis ambiental y la crisis económica por la que atraviesa el país y el mundo en general. Esos 3 mandatos tienen que ver con lo siguiente. Primero, la necesidad de plantear la adaptación del cambio climático, generando una política de proyectos, de priorización de proyectos de regalías que fomenten las energías limpias en esa ruta de transición minero-energética, tanto en la producción como el consumo a nivel nacional. Si un proyecto de regalías no discute la necesidad de la transición minero-energética, no sabría en qué espacio podríamos discutirlo. Segunda línea, segundo horizonte, segunda propuesta: el fomento de la industria, la agroindustria y los sectores productivos que puedan hacer frente justamente a la caída del sector de hidrocarburos en Colombia y a nivel mundial.
Y tercero, completamente complementario a las dos anteriores, el fomento de las exportaciones no tradicionales, aguacates, panela, lima, ropa, control, alimentos procesados, hasta servicios. Exportaciones no tradicionales que también pueden hacer frente a la caída del ingreso que va a tener el gobierno nacional y el país en general por la disminución del ingreso de las regalías. Estas exportaciones no tradicionales complementadas justamente con una política fuerte de sustitución de importaciones. Esto que está ocurriendo esta semana, que ustedes han visto, colegas, de nuestros campesinos de Boyacá y Cundinamarca, literalmente tirando la papa, porque no la pueden vender. Y no la pueden vender ni siquiera al costo de producción, están en pérdidas. Pasa justamente porque este país ha generado una senda de importación de papas sin precedentes. Nosotros con todo el potencial agrícola, con la infinidad de variedad de papa que tiene este país para que nos la pasemos importando, generando toda la desgracia económica y social para nuestros campesinos. Eso es una política suficientemente fuerte si logramos concientizarnos y generar un pacto de lo que es la exportaciones de productos no tradicionales. Yo escuchaba ya al presidente Duque hablando de ello, diciendo que en el plan de la pospandemia quería llevar esas exportaciones no tradicionales al 20% del PIB. Bienvenida sea la propuesta, queremos discutirla, creemos que puede ser un poco más. Aprovechando especialmente en ese proceso de fomento de industria, agroindustria, sectores productivos, etcétera, las ventajas comparativas de cada región. En un país tan diverso, tan multifacético, con tanta potencialidad. Y eso lo sabemos. Yo tengo 34 años y desde que entré a la universidad a estudiar economía no he escuchado a un profesor que no hable al respecto, o académicos, o periodistas, o a políticos hablando de la necesidad de la sustitución de las exportaciones y de fomento a otros campos de la economía, y siempre queda ahí como una promesa inconclusa, o con políticas no agresivas, no profundas, no estructurales, no ambiciosas como amerita el país. ¿Y esto por qué lo planteamos? Lo planteamos por un diagnóstico que pasa de la evidencia, son los datos. No estamos ni interpretando, simplemente mostrando la realidad de lo que está ocurriendo con la economía alrededor de los hidrocarburos. Dos premisas fundamentales por las cuales basamos nuestra ponencia alternativa. Lo que ustedes bien conocen, que no lo ha presentado el gobierno nacional. La caída en la producción de los barriles diarios de petróleo, como se encuentra proyectado, que viene del 2012 hasta el 2030, ustedes ven la gráfica, ya lo conocemos. Y que pasa lo mismo con las toneladas de carbón producidas también hasta el 2030, que viene, como ustedes muy bien conocen, una línea, una senda de crecimiento completamente preocupante. Y ya lo estamos viviendo. Este proyecto bianual, estos recursos bianuales de las regalías que estamos aprobando, que ya aprobamos en el monto general, veíamos cómo cayeron 7 billones de pesos a casi 18% respecto al presupuesto bienal de la vigencia anterior. Ya lo estamos viviendo. Y recordemos que esta caída de la producción de petróleo, de las toneladas de carbón, no simplemente impacta en la regalía, no simplemente impacta en impuestos, sino en toda la cadena de valor asociada al negocio y a la economía de los hidrocarburos. Empleos que se van a perder, cadenas hacia atrás y hacia adelante, que va a impactar las regiones productoras, y no solo las regiones productoras, en cuanto en la economía, en el impacto de la economía a nivel colateral, sino también en todos los demás departamentos que reciben regalías, aunque no sean productoras, para poder dar cuenta, para poder satisfacer, responder a las necesidades básicas insatisfechas, que fue lo que discutimos justamente hace un par de semanas. La situación es lamentable, con estas líneas que vemos en rojo y en azul, que de aquí al 2030 va a generarse una caída por lo menos de la mitad de lo que estamos recibiendo hoy. ¿Cuándo vamos a generar ese plan que pueda sustituir justamente esa producción de hidrocarburos? ¿Cuándo vamos a discutir eso? ¿Cuándo vamos a ver la presentación por parte del gobierno nacional de una senda sostenible para poder sustituir este impacto negativo en nuestra economía? Y por supuesto, ustedes mirarán cómo va a ser la caída de la participación del presupuesto de las regalías en el PIB.
saldos, barras, indicadores, porcentajes en negativo. Y quiero complementarlo con la siguiente gráfica, la hemos presentado en otros. Cuando estamos hablando que esta crisis se ve como una oportunidad para poder mirar esos otros sectores que son altamente productivos, que generan más empleo que el sector de hidrocarburos, como ustedes lo pueden mirar ahí. Por ejemplo, el sector de la minería, que genera un empleo agregado en toda la economía, apenas del 0.8, no se compara con lo que puede generar la industria, el comercio o la misma agricultura, que es realmente donde está el grueso de la generación de empleo y de empleo sostenible de nuestras economías, y que no solamente la generación de empleo no solamente se ve como un impacto positivo en la economía, sino en todo el impacto social agregado que es la inclusión social, especialmente en las regiones rurales, que como sabemos muy bien es donde están los peores indicadores de pobreza y pobreza extrema. Esto es una oportunidad, colegas, una oportunidad para tomarnos en serio cómo podríamos nosotros fortalecer este tipo de sectores. Pero quiero mirar ahora y que hagamos la revisión, la reflexión, colegas, de cómo se ha gastado las regalías en los años anteriores. Esos gastos de las regalías en los diferentes proyectos aprobados. Y vemos, quiero presentarles estos dos cuadros. Miren la cantidad de proyectos por regalías, según los conceptos, del 2012 al 2020. Ustedes ven muy bien, al lado derecho de la gráfica, la penúltima barra, en los proyectos que más hay inversión de regalías son los proyectos de transporte, especialmente infraestructura rural, de vías terciarias, muchas de ellas perdidas. Hablando de vías, llevamos más de 10 años con regalías haciendo proyectos de inversión en transporte, en vías terciarias, y no necesariamente estamos viendo el impacto. Que haya avances, por supuesto que haya avances. Esto repercute en términos monetarios de la siguiente manera. Del total de los recursos de las regalías en los últimos 8 años, el que más se lleva el grueso del gasto, que es el sector de transporte e infraestructura, puede recaer casi 20 billones de pesos. Este país ha gastado 20 billones de pesos en proyectos de transporte en las regiones, en los departamentos, en los municipios. Pero miren de ahí en adelante cómo va bajando la gráfica. Sigue vivienda, sigue deporte, educación, agricultura, social, y de ahí para abajo muy poco. ¿Dónde está aquí el sector de industria? Esta barra de la agricultura debería ser por lo menos el doble de lo que encontramos acá, cuando tenemos justamente departamentos con una vocación agrícola completamente desperdiciada. Estas barras deberían tener totalmente un cambio extremo, total. Si queremos aprovechar nuestras ventajas comparativas, si queremos hacer una sustitución de la producción de hidrocarburos de cara a generar otras rentas disponibles a partir de la caída de las regalías. Y esta última gráfica, ven ustedes cómo ha sido el crecimiento de las exportaciones 2018-2019 en el gobierno del señor Iván Duque. 2018-2019, aquí no estamos contando 2020, año de la crisis. Cómo cae el carbón en un 24%, cómo cae el petróleo, el café se mantiene en 1%, los bienes no tradicionales suben 1.60%, todavía muy bajo, una caída total del menos 5.8%, que lo hemos expuesto aquí de múltiples maneras, de múltiples formas para decir que ese déficit que tenemos en nuestra cuenta corriente es completamente lamentable y problemático y preocupante. Y un poco lo mencioné en los ejemplos hace un par de semanas. Países como Arabia Saudita, que dependen de su economía mayoritariamente de los hidrocarburos, tienen un plan estratégico a 2030 para hacer esa sustitución. Es el 8º país que genera más CO2 en el mundo. Y dentro de sus programas, dentro de su propuesta, dentro de su horizonte, que es lo que tenemos que discutir como nación, que no lo hemos discutido, no hemos generado ese consenso nacional,
está poder llegar a una transición del 50% de su economía que ya no dependa justamente de los hidrocarburos. ¿Cuánto más tiempo vamos a tardar nosotros en hacer esa discusión? Y nuestra propuesta de ponencia alternativa, y con esto voy finalizando, señor presidente, tiene que ver para plantear la necesidad que haya una sana articulación entre el gobierno nacional que planifica, orienta como política nacional, estratégica, económica, sostenible en los próximos 10, 15 años, con las necesidades de los departamentos y de los municipios. Tiene que haber una simbiosis. Y sabemos muy bien que por más que hicimos de la transformación y eliminamos el gobierno nacional en cabeza del DNP sigue teniendo la orientación técnica, sigue teniendo la capacidad de orientar justamente qué se tienen que invertir los proyectos, de mejor manera, sin violentar por supuesto la libertad de las autonomías de los departamentos y los municipios. No estamos hablando de eso, pero sí necesitamos hacer una reflexión de cómo se está gastando las regalías en este país y que ya necesitamos invertir en proyectos estratégicos en clave de las 3 líneas que acabamos de proponer, que esa plata no se puede ir gastando ni en elefantes blancos, como se ha mencionado constantemente en estas comisiones, pero tampoco en proyectos secundarios, para responder a favores políticos, electorales o de financiadores de campaña. Que este es el momento donde las regiones productoras, insistimos, deben hacer el cambio cualitativo necesario, urgente, perentorio, porque se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, colegas. Se nos acaba el tiempo por la dinámica que está teniendo el mundo en términos de sustitución de estas economías basadas en petróleo y en carbón, que ya no van a ser rentables. Ya no van a ser rentables. En menos de 10 años, como se estipula, ya no generará ningún tipo de rentabilidad. Y el capitalismo avanza y el capitalismo se perfecciona. Y el capitalismo va dejando atrás a empresas que no se actualizan. Y va generando atrás en las sendas de subdesarrollo y de pobreza a los países, a las naciones que no son capaces de actualizarse hoy por hoy a las nuevas dinámicas del mercado internacional. Y sobre todo porque el tiempo se nos acaba por la crisis climática, el cambio climático que es real, que es vigente, que va a generar de impacto ambiental y generado el COVID. Con escenarios climáticos más extremos, con hambrunas, con degradación, y todo eso tiene la generación del CO2. Y que este país debe poner su granito de arena en ese nuevo orden internacional que se puede estar construyendo. Nuestra propuesta de Decentes de la Colombia Humana se enmarca en lo que ya se discute a nivel internacional de los sectores más progresistas, conocido como el Green New Deal. Es el nuevo pacto verde del siglo XXI. Y eso lo traemos a colación aquí, justo en este tipo de debates de proyectos de regalías, porque son en estos escenarios donde debemos hacer las transformaciones de nuestras premisas fundamentales, de nuestras orientaciones como país, e insisto, lo repito, como horizonte al país al que queremos llegar. Ese es el país que soñamos, ese es el país en el que creemos, ese es el país que investigamos día a día para poder plantear propuestas reales, vigentes, pero sobre todo es el país que vamos a construir. Y los invito, colegas, senadores, representantes a la Cámara, que podamos dar ese paso adicional, que podamos dar ese avance, que en interlocución con el gobierno podamos plantear estos argumentos nacionales que puedan orientar la política de este gobierno y de los que como política de Estado para los próximos 10 años. Muchas gracias, presidente.